Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, montañista y mexicano. En este episodio platicaré con Andrew Falasco, quien es montañista, emprendedor y padre de familia. Andrew es hijo de madre inglesa y padre italiano. Aunque ha pasado la mayoría de su vida en México, ha hecho cumbre en diferentes montañas alrededor del mundo, como es Matterhorn en Suiza, el Illimani en Bolivia, Denali en Alaska, así como diferentes cimas en Perú. También es emprendedor creando su propia compañía de turismo llamada Adventures Done Right. En este episodio platicaremos de cómo iniciar en estas aventuras y en estos viajes épicos, su experiencia en la montaña, los riesgos que ha tenido y el camino que ha tenido en el sendero. Andrew, qué gusto tenerte por fin en esta segunda temporada de Pasos Libres. Quiero decirte que ver tus fotografías, redes sociales, tus historias, de lo que platicas y nos compartes, me llena como de esas ganas de salir y descubrir todo lo que no conozco de este mundo, que es, bueno, que hay lugares increíbles y que tú los vives en primera persona. Andrew, bienvenido a Pasos Libres. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Andrew, ¿de dónde surge ese deseo, esas ganas de convivir con la naturaleza y combinarla con la aventura y los viajes? Yo creo que desde chico siempre fui muy inquieto. Me encantaba el tema de estar afuera en la naturaleza. Me apasionaba ver las revistas de National Geographic. Mis papás tenían una colección increíble. Entonces siempre tuve esos sueños de ser como el niño explorador, ¿no? Estar fuera, estar en contacto con la naturaleza. Y yo creo que eso se quedó conmigo pues, hasta la fecha, ¿no? Que me ha impulsado justamente a ir a escalar, a estar fuera, a explorar, viajar y conocer diferentes países también. ¿Ellos hacían algo de montañismo, de senderismo? Fíjate que no. Viajaron mucho y vivieron en diferentes países. Como decías, mi mamá es inglesa, mi papá italiano. Ellos se conocieron en África. Estuvieron allá 7 años y luego decidieron venir a México, pero siempre tuvieron ellos esa pasión por conocer diferentes culturas, diferentes países. Entonces, si bien no fueron montañistas, etcétera, siempre había como este grado de inquietud, de querer conocer un poco más. Y pues eso yo lo viví a través de ellos, sin duda. ¿Qué viene primero? ¿La empresa de aventura, de los viajes o tu inmersión en la montaña? Viene primero, de hecho, la montaña. Desde como los 18, 19 fue cuando empecé realmente mis primeros pasos en querer acercarme más pues, al tema de hiking, empezar a subir las primeras montañas. Y así a lo largo de los años fue evolucionando. ¿Cuál fue tu primera montaña? A los 18. Yo creo que fue la Jusco, okay. Aquí en México. Sí. Y me acuerdo que lo disfruté muchísimo. Y de ahí, pues obviamente se fueron dando oportunidades de ir, estudié la carrera en Europa, entonces allá tuve oportunidad de acercarme mucho más a las montañas. Y se me quedó de por vida. ¿De la Jusco dijiste, de aquí soy y le seguiste o fue así como algo muy...? Yo creo que fue algo gradual, porque no fue hasta, yo creo que varios años después, cuando empecé ya, estuve fuera de México muchos años y cuando regresé me encontré con la oportunidad de ir a Lista por primera vez. ¿Con amigos? Sí, justo. Y me acuerdo que fue una experiencia, pues no llevaba la preparación ni de equipo ni físico realmente ¿no? O sea, lo disfruté mucho, pero también sufrí. Pero en ese sufrimiento encontré también algo que me llamó más como el querer regresar, el retarme, los aprendizajes de de la montaña me inspiraron a seguir regresando, ¿no? ¿De Lista a dónde te vas? De Lista creo que fue el pico. Obviamente estuve en Nevado Toluca. Y acabé regresando varias veces más antes de... ¿Con amigos? ¿Siempre con amigos? Sí, siempre con amigos. Antes de ir al primer viaje creo que fue Perú, donde tuve oportunidad de ir al Huascarán, de hecho. Esa fue la primera. Un buen reto. Sí, nos fuimos directo a la más alta. Porque mucha gente piensa que, bueno, al menos es también como ese cuestionamiento de las personas que están en la montaña o que ya están haciendo montaña o expediciones internacionales, empezaron de muy jóvenes y también el propósito de este podcast es, uno, motivar a más personas a que salgan a sus senderos, ya sea en la montaña, en la bici, pero también entender que cada quien trae su camino. De las montañas de Perú, ¿qué siguió?
Bueno, regresé varias veces a Perú porque esa fue una expedición en el Huascarán. Pero ahí sí ibas nada más con amigos y todavía no en ese contexto de la empresa. Sí, correcto. Sí, la empresa llegó realmente hace poco, creo que hace 3 años empezamos con la empresa. Entonces, antes de eso era, pues digamos, un pasatiempo, un hobby, una pasión mía muy personal, pero pues mi trabajo pues implicaba también estar pues en México mucho tiempo en la oficina. Entonces yo estaba batallando con esa idea de, bueno, quiero seguir mi pasión, quiero poder de alguna forma vivir de manera como empresario pues el tema de aventura y outdoors y poder estar en contacto con la naturaleza. No fue fácil, obviamente, encontrar el momento justo para dar ese paso, pero bueno, se dieron las cosas y bueno, ahorita ya lleva 3 años la empresa. Porque ese es un tema, digo, ¿a quién no nos gustaría llevar esa? Yo también estuve muchos años trabajando atrás de un escritorio, llevándolo como un hobby, y creo que bueno, muchas personas que se acercan a mí dicen, es que sería mi sueño poder, que sea mi trabajo y vivir estas montañas, ¿no? ¿Cómo fue ese camino que me imagino, bueno, nos hemos brincado ya a una etapa donde trabajaste en oficina y decides dar ese brinco? ¿Cómo fue? No fue fácil, sin duda. Yo creo que justamente es un sueño que muchos tenemos de querer poder trabajar en lo que nos apasiona y yo creo que es un sueño que para quienes lo logran hacer, pues un regalo de vida, pero sin duda no es fácil, ¿no? Yo tuve que tomar una decisión muy importante de dejar mi trabajo, un sueldo fijo, una cierta seguridad, por aventarme un poquito al vacío. De hecho, cuando decido dejar mi trabajo, no tenía ni siquiera claro qué es lo que iba a hacer, ¿no? Pero dentro de mí sabía que tenía que hacer un cambio y sabía que quería combinar y ser congruente nuevamente con mis pasiones de poder traer pues, a una empresa justamente el tema de contacto con naturaleza, con viajes, cultural también, conocer el mundo y poder acompañar a personas en tener esas experiencias. Entonces, buscar también, estaba muy claro que quería un socio para este emprendimiento, que tengo un socio que se llama Roberto, que está en Canadá, y costó un poquito de tiempo encontrar las características que yo buscaba en un socio para poder emprender este tipo de negocio, ¿no? O sea, necesitaba alguien que fuera, pues obviamente, entusiasta en el tema del outdoors, que tuviera el conocimiento, que tuviera el tiempo, por supuesto, pero sobre todo la pasión. Y al conocer a Roberto, justamente tuvimos ese clic que hasta la fecha de hoy es lo que yo creo que genera, es la gasolina que mantiene este negocio vivo, que nos apasiona a los dos lo que hacemos. Y pues evidentemente no había muchos recursos en ese momento y empezamos realmente con un viaje pequeño y de ahí empezó otro y pues seguimos en el camino, ¿no? Pero para mí era importante justamente seguir mi camino de pasión por el tema del outdoors. Obviamente combinado con seguridad y un cierto nivel de confort, porque mi experiencia en las montañas, como tú lo sabes, no es para todo el mundo. No todo el mundo le gusta pasar frío o estar en alturas o quizás ponerse un poquito más, enfrentarse a ciertos riesgos. Y entonces decidimos combinar esta parte de sí aventura, pero también con cierto nivel de confort, ¿no? ¿Qué características debiste de adquirir para poder lanzar tu empresa de aventura? Porque ya traías cierto pues, conocimiento que te llevaste de la oficina, pero cuando te topas con este pues, nuevo mundo, un nuevo negocio, ¿cuáles son como esas características que dices son las esenciales para poder tener éxito en esto tan específico? Creo que principalmente ser paciente. Yo creo que es algo que de las montañas me he traído al negocio. Paciencia en el sentido de que pues, a veces no llegas a la cumbre en el primer intento, paciencia con el clima, paciencia contigo mismo, con tu físico, con tu mente, etc. Es algo que en los negocios creo yo que es, y hoy en día quizás creo que ha disminuido un poquito el nivel de paciencia que la gente tiene, sobre todo porque tenemos esta gratificación instantánea, ¿no? En las redes sociales, en muchos aspectos de la vida hoy en día, que vamos a una velocidad pues, mucho más acelerada, pero los grandes negocios siento que evolucionan y se vuelven grandes negocios si tienes esa paciencia, combinado obviamente con perseverancia, ¿no? Pero
siento que cuando empezamos el negocio, que fue justamente pre-pandemia, entonces arrancamos un negocio en el peor momento, tuvimos que literalmente pues, apagar el motor al 100%, pero tuvimos esa visión de decir, ok, lo vamos a volver a arrancar cuando esto termine, ¿no? Cuando acabe la pandemia, etcétera. La gente va a querer seguir volviendo a viajar. Y entonces, pues a través de la paciencia dijimos, bueno, volvemos a intentarlo. Y a la fecha de hoy es un proceso continuo, ¿no? Los éxitos no se dan a veces de un día para otro y muchas veces es el elemento que hace que fracasen muchos emprendimientos. Yo siento que hay muy buenas ideas allá afuera, pero la gente cree que pues, vas a ver el resultado luego, ¿no? En un mes, en un año, etcétera. Pasa un año y medio y si no está el resultado, la gente avienta la toalla y muchas veces con sueños increíbles. Y pues sí, necesitas como ¿no? tener esa disciplina, esas ganas de seguir adelante, decir, ok, no voy a dejar que pues, cualquier tropiezo haga que me rinda, ¿no? Y yo creo que la montaña nos enseña muchísimo eso. También hay personas que son muy buenos montañistas y abren su empresa y llevar un grupo es mucha responsabilidad. La seguridad, la vida de muchas personas te la están poniendo en tus manos, entonces... no solamente es como ese conocimiento también de montaña, ¿no? Cuestión logística, son muchos aspectos los que se deben de considerar. Y volviendo como a esa expertise tuyo de montaña, Denali, está Denali, ¿no? Que esa es una montaña, para mí está en el bucket list, todavía está ahí por montañas que quiero subir. Es como ir a Alaska y todo ese proceso. ¿Cómo fue para ti? Sin duda, yo creo que de las mejores experiencias que he tenido. Tuve la oportunidad de ir 2 veces a Denali. La primera, un intento fallido, pero con muchísimos aprendizajes. Fui con un gran amigo y éramos los dos, una cordada de 2 personas nada más, en una montaña que se requiere llevar muchísimo equipo, desde la comida. O sea, no tienes ningún soporte de sherpas, ni de caballos, ni burros, ni nada. Entonces tienes que llevar absolutamente todo tu equipo. Y muy divertido, pero sí una montaña que requiere, pues evidentemente, mucha paciencia y el clima que tiene esa montaña en particular, pues puede ser bastante adversa. Entonces, tuvimos una experiencia en campamento alto donde ya no podíamos ni subir ni bajar más. Entraron 2 tormentas, casi estuvimos prácticamente 5 días encerrados en la tienda de acampar. Temperaturas muy frías, adentro estamos como a menos 20 y... no llevamos nada de entretenimiento. O sea, realmente yo te llevaba un libro nada más que ya prácticamente me había acabado. Tomás, que venía conmigo, tampoco llevaba, digamos, muchas cosas. Entonces decidimos en un momento cortar el libro a la mitad. Yo le di la mitad a él, yo me quedé con el otro. Y sí, bueno, estar 5 días dentro de la tienda de acampar no fue nada fácil. Sobre todo la incertidumbre de saber pues, cuándo iba a pasar este clima, cuánta comida nos quedaba, que ya estábamos realmente en las reservas. Y bueno, esa vez ya cuando se abrió el clima realmente no teníamos más oportunidad para llegar a la cumbre y tomamos la decisión de bajar, que todavía de ese campamento para bajar, pues necesitas un par de días. Entonces fue una experiencia creo que estuvimos en total casi 24, 25 días en la montaña. Pero cuando regresé dije, tengo que volver a Denali. O sea, es una montaña que necesito volver a hacer. Pues me tardé casi 2 años en volver a regresar porque justamente se cruzó la pandemia y ya tuve la oportunidad de regresar hace 1 año y medio, casi 2. Y fue una gran experiencia. Esta vez sí logramos cumbre. Yo creo que también es un poquito de suerte. Que el clima que no puedes controlar pues es un factor en todas las montañas con el que tienes que lidiar. Pero bueno, íbamos bien preparados, llevamos suficiente comida y logramos cumbre esta vez. Entonces fue una gran experiencia. Y sí, estar en Alaska es extraordinario. O sea, tienes vistas sobre Mount Foraker y Mount Hood que están ahí cerca. Y te sientes muy pues, desconectado de la civilización, por decirlo, pero muy conectado contigo mismo y la naturaleza. Si alguien quisiera hacer Denali, ¿qué le recomendarías como previo a? Pasar muchas horas en una tienda de acampar. Sin duda, porque... También es mi reto, ¿eh? ¿Mandé? También es mi reto. Sí, yo mentalmente. Prefiero 10 horas estar caminando, escalando.
que estar en la casa de campaña. 100%. Sí, esos 5 días, nunca me había pasado estar 5 días encerrado en una tienda de acampar. Claro, salíamos de repente, pues que necesitas ir al baño o probablemente con las palas ir sacando toda la nieve, porque si no se cubre la carpa. Pero realmente no tienes mucho que hacer. Estás tú, tus pensamientos, viendo la carpa, color naranja, que tampoco ayuda mucho. Literalmente el ver con naranja todo el tiempo te empieza a afectar de una manera muy curiosa, te empiezas como a desesperar. Entonces es un reto mental. Yo diría, Denali, como muchas montañas, es un tema mental más que físico. Entonces, para quienes quieran ir, sin duda el tema de pasar muchas horas vuelo en una tienda de acampar, y el peso, ¿no? Realmente es una montaña donde tienes que cargar muchísimo. Te llevamos un promedio de 30 kilos cada quien en la espalda, más otros 30 kilos en el trineo. Que vas jalando atrás porque pues, necesitas llevar toda la comida, gasolina para las estufas, etcétera. Y yo creo que esos 2 factores, ¿no? Entrenar. ¿Tú ya habías estado en Perú? Sí. ¿Y las montañas de México? Y en Europa había hecho el Matterhorn también. Pero bueno, esa montaña es mucho más técnica, muy corta. Son 2 días realmente para hacerlo. Muy expuesta, pero bueno, un ícono en Europa, ¿no? Mundialmente es una super montaña, se me hace de las más bonitas que están allá afuera. Y igual a ese también regresaría, yo creo. Y volviendo ya ahora un poco, ya con ese expertise que tú tienes y vivencia en las montañas, te lo llevas a la empresa. ¿Y cuáles son los primeros viajes que empiezas a organizar? El primer viaje que hicimos fue, de hecho, y donde nos conocimos también Roberto y yo mucho más en el sentido de, bueno, vamos a emprender este nuevo negocio y pues hay que empezar con un viaje. Fue ¿Qué Islandia. es donde te conoces? Exacto. Fue Islandia, y que es un gran país. La verdad es que cada vez que he regresado me sigue sorprendiendo sobre todo la parte natural, y los paisajes son impresionantes, muy dramáticos. Es un país donde en un mismo día puedes tener 4 diferentes climas. Entonces, pues nos encantó. Y ahí fue el primer viaje que hicimos con un grupo pequeño de mexicanos. Y combinamos justamente lo que nos apasionaba, ¿no? El tema de estar en contacto con la naturaleza, pero también el elemento de confort al final del día, ¿no? Después de que tuvimos un día pues, lleno de hikes, de pues, estar expuestos al clima de Islandia, incluso meternos a nadar entre los icebergs, etcétera, pero llegas al final del día pues, a un buen hotel, restaurante, etcétera, y eso yo creo que te da gasolina para al siguiente día, sobre todo para clientes que quieren tener ese contacto con ese tipo de naturaleza, pero al final del día no han tenido la oportunidad de tener muchos años de experiencia, entonces tienes que buscar ese equilibrio entre confort y también aventura, ¿no? Y ese fue nuestro primer viaje y el escalón que nos dio el impulso para los próximos. ¿Cuáles fueron los próximos? Bueno, porque conozco el de Kilimanjaro, que también es la combinación ha sido otra vez de aventura, un poquito de confort a lo mejor en el safari, pero luego ya viene el tema también de la montaña. Correcto. Sí, Kilimanjaro es una gran montaña, la más alta del continente africano. Afortunadamente es una montaña en la ruta que nosotros hacemos que no requiere de un conocimiento técnico, es un trekking, pero sí la altura, pues más de 5,890 metros prácticamente. Entonces a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo, pero que se puede hacer, y la forma que nosotros lo hacemos es tomarnos mucho tiempo, más de 7 días prácticamente, en hacer el trekking para llegar a la cima, a diferencia de otros que quizás lo hacen un poco más rápido, 4 o 5 días, pero sí el ascenso te va perjudicar un poquito en tu salud, etcétera. Entonces, llevamos, obviamente, pues, muchos porteadores, llevamos cocineros, llevamos muy buenas carpas, muy buen sleeping bag para intentar hacerlo pues, lo más confortable para los clientes, ¿no? Y después de ahí, obviamente, vamos al tema de safari. No puedes ir a África sin ver los animales, es una joya. Y esa combinación creo que juega muy bien porque pues, tienes esa experiencia de alta montaña con después, obviamente, una experiencia cultural y de naturaleza en contacto con los animales, ¿no? En su entorno salvaje. Andrew, ¿cuál es tu viaje favorito? Híjole, es muy buena pregunta y difícil contestar porque cada lugar tiene algo increíble. Creo que la experiencia de ver las auroras boreales ha sido
Yo creo que una de mis favoritas lo hacemos en el norte de Canadá, en un lugar que se llama Northwest Territories. Y es una experiencia única porque volamos literalmente en unas avionetas pequeñas a unas islas que están en medio de la nada. Y ahí estamos 5 noches prácticamente en la isla y todas las noches salen las auroras boreales. Únicamente lo hacemos en septiembre, que es cuando se puede acampar. El resto del año se pueden ver las auroras boreales. De hecho, mucha gente cree que las auroras nada más se ven en invierno. Y no, al contrario, en el hemisferio norte, como en el sur también, que es donde se logran ver, a partir de agosto, mediados de agosto hasta abril se pueden ver las auroras boreales. Pero septiembre es una ventana justo de buen clima que podemos salir, estar en esta isla acampando sin estarnos congelando y todas las noches ver las auroras boreales es como ver algo de una película de ciencia ficción, ¿no? Ves muchas veces las fotos, pero no te puedes creer que eso realmente aparece en el cielo y cuando estás ahí es y de una hecho, experiencia única. tus fotografías parecen que son así como editadas, ¿no? De tan impresionantes que se ven. ¿Dónde ve Andrew esta empresa, esta aventura en la aventura en 5 o 10 años? O sea, ¿te gustaría ir a todo el mundo? ¿O dices, yo me enfoco nada más aventura, senderismo o como lugares únicos que me comentabas? Sí, creo que a lo largo del tiempo iremos puliendo cada uno de los destinos más y introduciendo también destinos nuevos. Creo que el afán es siempre buscar lugares que sean extraordinarios, sea en la parte cultural, en la parte naturaleza. A mí, en lo personal, sí me gustaría cada vez ir buscando lugares un poquito más lejanos, un poco más, digamos, desconectados de la parte de civilización, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir buscando nuevos destinos que nos lleven un poco más allá, ¿no? En la parte natural. Que ya hay poco, ¿no? Porque, bueno, ya hasta en el Everest hay una antena 5G, entonces claro. Es como esta parte, ya hay lugares, pues pocos, ¿no? Que no han sido tocados por no tanto la tecnología, sino por toda esta globalización. Sí, pero también te diría que creo que afortunadamente siento yo que sí hay muchos lugares todavía en el mundo que, bueno, si bien muchos han sido ya explorados, pero a nivel como destino para poder llevar clientes a tener una experiencia, hay mucho terreno todavía por aprovechar. Obviamente de una forma sustentable, yo creo que es un elemento importante en lo que como empresa que vayamos obviamente evolucionando, buscar una forma de aportar positivamente al medio ambiente, pero también el reto es cómo llevas ese nivel de confort a estos lugares que son completamente desconectados del resto de la civilización, ¿no? Entonces, ese es el reto para nosotros, que en cada destino donde busquemos lugares extraordinarios, pero para llegar ahí implica toda una logística para mantener ese cierto nivel de servicio y comodidad, ¿no? Sin afectar, obviamente, el entorno natural en el que estás llegando. Pues todo lo que llevamos tiene que regresar, intentar no dejar huella lo más posible. Entonces, como vamos, yo creo que conforme va el tiempo evolucionando, iremos buscando más destinos de esa forma y buscar ese equilibrio entre aventura y confort. Que, bueno, uno de mis también las cosas por hacer en esta vida, que espero que pueda hacerlo, es visitar cada país. Y es así como, híjole, no me va a dar la vida, ¿no? De tantos lugares y países que hay que conocer. Y las montañas han ganado todavía ahorita espacio en mis planes. Pero dirigiendo un poco a esta pasión por la montaña, ¿tú qué crees que fue lo que la montaña te escogió, te llamó, tú la elegiste o eso que te generó está regresando? Yo creo que viene desde chico, o sea, el tema de estar siempre buscando nuevas aventuras ha sido lo que me ha impulsado a continuar, pues obviamente buscando nuevos retos. La montaña, yo creo que en sí, pues el reto de subir la montaña fue justamente la parte mental más que física, lo que me llamó, el ver que realmente necesitas trabajar contigo mismo y también la montaña te ancla al presente. No sé si te ha pasado a ti, pero realmente estás en ese momento
en cada paso es como una meditación activa, de cierta forma, comparado con otros deportes donde aquí realmente estás enfocado al 100% en el hoy, en el momento. Y eso no, por lo menos en mi experiencia muy personal con la montaña, no lo he encontrado en otros deportes. Puede haber quien sí lo encuentra, ¿no? Corriendo en la bici, etcétera, pero a mí no me pasó, sino en la montaña fue donde conectaba y donde conecto mucho más con mi interior. Y eso me encanta también. Eso yo creo que es un regalo que pues llegó pues, de repente de la nada, que me di cuenta pues después de varias montañas, como que dije, algo está pasando cada momento que voy a la montaña y cada vez que regreso, que Pero siento sí te cambió. que sí, positivamente, sin duda, y me encanta eso de cada vez que regreso. ¿Ha habido un momento muy difícil de riesgo en la montaña? Sí, un par. Uno en particular, yo creo que fue el que más me marcó, y ni siquiera en una montaña fuera de México, sino aquí mismo en el Pico de Orizaba. Tuve una idea, en su momento me parecía buena, resultó no ser muy buena, de echarme en snowboard desde la cima, porque una semana antes estaba escalando el Pico de Orizaba y había muchísima nieve y me había encontrado con un americano que venía bajando en esquís y dije, esto lo tengo que hacer, ¿no? Me pareció un gran reto y las condiciones en ese fin de semana estaban perfectas para bajar esquiando. Justo me tuve que esperar una semana para regresar y llevar mi snowboard y evidentemente el viento, etcétera, ya se había llevado toda esa capa fresca de nieve y lo que quedaba pues, era el hielo típico del glaciar. Pero a pesar de eso, pues llegué a la cima y dije, pues mira, lo vamos a intentar y a ver cómo nos va. Y bueno, lo que me salvó en ese momento, antes de justamente de bajar con el snowboard, fue traer el piolet conmigo. Y dije, oye, lo guardo, me lo llevo. Y no sé, gracias al instinto, algo me dijo, no lo sueltes, ¿no? Porque justamente después de 2 o 3 vueltas se me derrapa la tabla, caigo de espaldas, empiezo a deslizarme por el glaciar, no tengo forma de recuperarme, empecé a agarrar una velocidad impresionante y nada, en menos de un par de segundos sentía yo que iba a más de 100 kilómetros por hora cayendo a toda velocidad y tuve que voltearme para poder, obviamente, empezar a frenarme con el piolet. En ese momento, uno de los bindings de la tabla se rompe, la tabla se va para un lado, mi pie para el otro, se me rompe el pie. Y conforme seguía bajando e intentando desesperado en clavar el piolet, pero por la velocidad se me salía cada rato, sabía que me quedaban pocos segundos para pues, caer contra las piedras al fondo y de plano ya no le iba a contar. Por fin empezó a agarrar el piolet y tuve que poner todo el peso, toda la fuerza, que fue donde también los pulgares desafortunadamente se me rompieron en el esfuerzo en ir enterrando el piolet. Y a última hora, después de como, yo creo que fueron ni siquiera menos de 1 minuto lo que caí, pero logré recorrer todo el glaciar hasta el fondo y logré pues al final detenerme. Y eso fue una experiencia que sí me marcó muchísimo. O sea, dije, ok, me gusta la adrenalina, pero yo creo que hay ciertos momentos donde hay que pensarla 2 veces. Y me dio una segunda oportunidad de la montaña justamente pues en reconocer que somos instantes también, ¿no? En esta vida. Me reafirmó el hecho de que hay que perseguir los sueños, hay que realmente apreciar y el día al día, no tomar cosas por hecho, pero tampoco... Y ojalá no todos tengamos que pasar por una experiencia como tal para darnos cuenta que justamente la vida es pues, un instante y pues, hay que estar rodeados de las personas que nos quieren, que nosotros y perseguir nuestros sueños. Entonces yo creo que esa fue una de las experiencias mayores que me marcaron. Wow. ¿Vale la pena, Andrew, el riesgo? Específicamente en el tema, porque digo, es una pregunta que a mí me hacen mucho. Ir a la montaña, exponerte. ¿Tú crees que vale la pena? 100%. Yo creo que sí. Realmente la magia ocurre fuera de nuestra zona de confort. Y para salir de esa zona de confort, pues implica cierto riesgo. Ahora, hay ciertos riesgos que yo creo que se pueden llegar a mitigar. Y la experiencia, yo digo, en la vida tenemos 2 cubetas, ¿no? Una llena una vacía de experiencia y otra llena de tiempo. Y entonces la idea es pues, llenar
obviamente la cubeta de experiencia lo más rápido posible. Pero hay ciertos riesgos, yo creo que sí se pueden mitigar hablando específicamente de la montaña, ¿no? Pues el equipo, tu preparación, tanto físico como mental, las condiciones climáticas. Luego llega un punto donde tienes que confiar, tienes que soltar un poquito las riendas y pues dejar que la naturaleza pues te lleve. Pero si no tomas ciertos riesgos, y no necesariamente en la montaña, también yo creo que en las empresas, en la familia, tienes que confiar, tienes que dar esos pasos de repente al vacío y te das cuenta que cosas muy padres pueden pasar. Y eso te lo da la experiencia, la conjugación de muchas cosas, pero sobre todo, bueno, a mí me ha tocado ver en la montaña muchas situaciones que digo, ¿cómo hacen eso, no? Y imagino que tú también has visto organizando estos grupos aquí en las montañas de México. ¿Qué es lo más recurrente que ves o cuál es la recomendación que así es la que tiene que escuchar una persona que o ya está en la montaña o quiere iniciar? Que dices, esto lo tienen que saber. Te diría que prepararse, o sea, hacer un checklist, sin duda. Ese checklist de sobre todo la parte de ropa. Mucha gente, por lo que he visto aquí en las montañas, es que mucha gente se avienta a la montaña pensando que van a ir pues un día y que no va a pasar nada y que el clima está bonito y muy rápidamente las cosas pueden cambiar, como lo sabes. Entonces, no confiar en que pues el clima se va a quedar así todo el tiempo. Entonces, definitivamente hay un dicho que dice no hay tal cosa como mal clima, sino tal como mal preparación, mala ropa. Entonces, ir bien preparados para cualquier eventualidad en el clima es una forma, pues uno, de mitigar el riesgo, como decíamos, y también una forma de poder disfrutar la montaña de forma segura, porque si tú vas no bien preparado, al final vas a poner en riesgo también la vida de las personas que te van a venir a ayudar, que te tienen que venir a rescatar eventualmente. Y también esta parte de la responsabilidad de quienes llevan a estas personas. De repente veo que no necesitas preparación, condición física básica y luego cuando te lo venden así, para mí yo siempre les digo, ese es un foco, aguas. Porque discernir entre en qué empresa confiarle tu vida e ir. Claro. Cuando me preguntan, yo les digo, mientras no te prometa ni la cima, ni que la vas a pasar bien, porque te va a doler, te vas a cansar, eso es lo que, como un punto, ¿no? ¿Tú qué dirías si alguien está pensando, ya sea aquí en México o fuera, qué es lo que se tiene que fijar para poder elegir con quién ir? Sin duda, quienes te dicen las cosas como son, ¿no? En inglés dice sugarcoating. Entonces, definitivamente los que son muy sinceros y claros en cuanto a los retos con los que te vas a enfrentar, los riesgos que existen, yo creo que es ahí donde pues hay que confiar, ¿no? Los que te quieren pintar de que la montaña va a ser algo sumamente fácil y que la cumbre está garantizada y que... Cumbre garantizada, y luego también ponen conquista el pico Orizaba, ¿no? Cosas así que cuando ya empiezan en ese sentido de conquistar, ahí les digo, por ahí no. O cumbre 100% garantizada, nadie, ¿no? Ni con toda la experiencia tienes esa cumbre garantizada. 100%. ¿Qué sigue para Andrew? Muchos retos. En la parte empresarial, pues platicamos de justamente seguir creciendo la empresa, agregando nuevos destinos. No veo una empresa con miles de destinos. Al final prefiero pocos, pero bien curados, que tengan cierto elemento de magia dentro de sí mismos. Y título personal, tengo 2 hijos, Emiliano y Nicolás, que están creciendo, uno de 6 y de 4. Obviamente me encantaría que ellos se involucraran en el tema de naturaleza, que les encante salir al aire libre, y ya lo empezamos a hacer obviamente con pequeñas salidas a hacer trekkings o camping. También con mi socio abrimos un camp de aventura para niños y niñas en Canadá, donde me encanta la idea de llevar a estas nuevas generaciones a que justamente tengan estas experiencias y contacto con naturaleza. De hecho, en el camp tenemos una política de que no hay tablets, no hay YouTube, no hay celulares, etcétera. Realmente que se conecten con otros niños y niñas y con la naturaleza. Y pues ir
fomentando esta pasión, que la gente quiera salir más, por más que vivamos en las ciudades, etcétera, pero que nos demos un tiempo para conectar con nosotros mismos, primero, yo siento, y con el entorno natural, ¿no? De donde venimos, porque al final del día, entre más lo conocemos y más experiencias positivas tenemos allá afuera, yo creo que lo vamos a acabar cuidando más, ¿no? Una experiencia es salir al bosque y que lo veas todo limpio, pero no necesariamente suele suceder. En México, de repente, tenemos un gran problema de basura que intentamos cada vez que salimos en recolectar todo lo que se pueda, aunque sea un pedazo de papel. Si vas caminando, pues toma 2 minutos y ponlo en tu mochila. Deja una huella positiva, ¿no? En los lugares donde vas. Y espero que a lo largo de los años, junto con la empresa internacional y también los camps y aquí en México, pues ir fomentando un poco más esa filosofía, ¿no? De cuidar pues el medio ambiente, cuidar la naturaleza donde disfrutamos muchas veces. Andrew, este podcast surge en ese deseo de compartir conocimiento, información, experiencias a personas que o ya estén en la naturaleza o quieran incursionar. ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar a hacer montaña o senderismo? Es muy buena pregunta. No sé, supongo que iba a aprender mucho. Que sin duda la montaña me iba a enseñar muchísimas cosas que en otros aspectos de la vida quizás no habría visto, no me había dado cuenta, no hubiera tenido la oportunidad de poder analizar y sentir. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más padres de la montaña que me ha dado, un gran regalo. Andrew, muchísimas gracias por haber sido parte de esta segunda temporada de Pasos Libres. Personalmente yo estaré muy atenta de todos tus viajes. Ya vi cuál, sí, ya te dije, a esta me quiero apuntar. Y también reconocerte como esta parte de hacerlo con una conciencia, no nada más de, pues, como empresa o llegar a un profit, sino también generar ese bienestar en otras personas a través de la aventura, que es algo que yo también siempre impulso. Así que muchísimas gracias, Andrew, y nos vemos en la siguiente montaña. Muchísimas gracias a ti, Viri. Fue realmente un enorme gusto estar aquí. Igualmente te voy a estar siguiendo en tus próximas 4 cumbres que ya te quedan. Ahí vamos. Muchísimas gracias por la invitación.